Llegó el momento del migranálisis de Continente Móvil con la doctora Lorena Mena Iturralde, directora y cofundadora de Continente Móvil, este proyecto independiente dedicado a la investigación, capacitación y divulgación sobre migraciones. Es egresada del doctorado en Ciencias Sociales de el Colegio de la Frontera Norte, candidata al Sistema Nacional de Investigadores, docente de la Universidad Pedagógica Nacional Plantel Nogales y quien ha participado en proyectos de investigación sobre el tema migratorio en nuestra región, además de que ejerció el periodismo durante una década. Lorena, qué gusto saludarte, muy buenos días. Buenos días, David. Un gusto saludarte también a ti y a toda la audiencia de Uniradio. Hoy vamos a hablar de los más pequeños, de los menores de edad que se ven afectados por el tema migratorio y que en especial en América Latina se convierten en un tema que hay que analizar, Lorena. Así es, David. En este migranálisis vamos a hablar de un tema que preocupa entre los estudiosos de las movilidades humanas y tiene que ver con el aumento del número de niños que migran solos o en compañía. Y es que, según una reciente publicación de la Oficina Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, en colaboración con Iniciativa para la Democracia de la Universidad de Virginia, entre otras instituciones que hicieron este estudio, hasta el año 2022, unos 3,5 millones de niños se vieron afectados por la migración en la región, lo que implica un aumento del 47% con respecto al año 2021. Es importante señalar como antecedente que en los últimos años se ha podido observar que los niños y las familias están representando una proporción cada vez mayor de los flujos migratorios en comparación con los flujos de hombres adultos solos que constituían la mayoría de flujos migratorios hace 5 años. Eh, Hoy en día, pues, están superando incluso a muchos flujos migratorios que antes eran liderados por hombres adultos solos. También un dato llamativo, David, y es que 7 de cada 10 niños y niñas en tránsito a través de Latinoamérica tienen menos de 11 años de edad, es decir, están migrando cada vez más pequeñitos. Según estimaciones de UNICEF, esto basado en encuestas realizadas en Chile, Colombia y Costa Rica entre octubre y noviembre del año 2023. De ahí la necesidad de identificar cómo es que se están moviendo a través de Latinoamérica estos menores migrantes y todo lo que esto conlleva. ¿Cuáles son las rutas migratorias clave que involucran o están afectando a los niños en América Latina? Comentarte pues que se estima que hay 9 millones de niños en América Latina y el Caribe que viven fuera de sus países de origen y que de acuerdo con este informe, las rutas que más se ha documentado que están utilizando estos menores migrantes son desde y a través de Centroamérica y México, además de la inmigración desde Haití. Otra ruta significativa, aunque con estudios que apenas están en auge, tienen que ver con el desplazamiento interno y con la migración del tapón del Darién que cruza Colombia hacia Panamá. Esto entre algunas de las rutas que vamos a comentar más adelante. Oye, y fíjate que queda muy a tono este análisis del día de hoy, este migranálisis de 8 de mayo, Lorena, porque justamente hemos estado platicando en la semana acerca de un estudio que hizo el IMCA con la UABC acerca de menores no acompañados, migrantes, que primero intentaron cruzar de manera ilegal solos y pues en el fracaso en esa acción, pues terminaron aquí en algún refugio de Tijuana. O sea, estamos hablando de que si ser una persona en movilidad, una persona desplazada, es colocarse en una situación de vulnerabilidad, para un niño, para una niña no acompañado, no acompañada, es una situación todavía mucho más delicada. Sí, David, efectivamente, estos estudios nos revelan pues esta tendencia que ha estado creciendo últimamente sobre la migración de menores migrantes y el hecho de que lo hagan no acompañados se preocupa todavía más. De hecho, UNICEF ha venido advirtiendo desde mediados del año pasado que la migración de menores en Latinoamérica incluso ya ha superado la de otras regiones del mundo. Es decir, hay un flujo importantísimo de menores migrantes que se están desplazando a través de la región. Y un poco vamos a ver cuáles son las rutas que han identificado a través de este estudio. La inmigración que involucra a niños que salieron de Venezuela, por ejemplo, es sin duda una de las más relevantes de la última década, pues hay presencia de venezolanos en prácticamente todos los países de la región, pero numéricamente es mayor el número de niños venezolanos en países como Colombia, en Perú, en Ecuador, en Chile, en Argentina y en Brasil. El número de niños entre esta población ha aumentado y los expertos señalan que esto se puede deber
En primer lugar, a que muchos de los papás han migrado en oleadas anteriores buscando reunirse pues con sus hijos, ¿no? O también puede deberse a que ahora hay familias enteras que se están moviendo prácticamente en toda la región. Un estudio del 2019, de hecho, mostró que la reunificación familiar fue la razón más importante para la cual o por la cual los niños estaban abandonando Venezuela. La migración por el corredor Centroamérica y México, llegando hasta los Estados Unidos, también efectivamente tiene un aumento tremendo y los niños constituyen una parte importante de este flujo migratorio. Como ejemplo, se señala que en el año fiscal 2022, el 21% de los centroamericanos que fueron encontrados por las autoridades fronterizas de Estados Unidos eran menores no acompañados. Y si uno revisa además las cifras del año fiscal 2023 en la frontera sur de Estados Unidos, se puede ver que el número de encuentros con menores no acompañados de distintas nacionalidades que están atravesando México, incluyendo menores de edad extracontinentales, alcanzó los 137.000 eventos. Y en lo que va del año fiscal 2024 hasta marzo, ya suman más de 65.000 eventos de menores detectados en la frontera de Estados Unidos. Y de estos, más de 19.000 son mexicanos, David. Otro patrón importante es el que está saliendo de Haití, que es el país más pobre de América Latina y el Caribe y que ha sufrido violencia de pandillas e inestabilidad política. De hecho, se ha observado que el número significativo de niños hijos de haitianos han nacido incluso en el extranjero y por tanto no tienen la misma nacionalidad que sus padres. Hemos visto, por ejemplo, niños hijos de haitianos que tienen nacionalidad de Chile o nacionalidad de Brasil, que están entre los flujos más llamativos que se están moviendo a través de la región. En los desplazamientos internos que se vienen dando en países como Colombia también, se estima que un 49% de integrantes de comunidades desplazadas eran niños, mientras que en el caso de México se requiere documentar mejor estos casos, aunque hay evidencias por el gran componente de familias que están protagonizando hoy estos flujos de que hay un importante número de menores. En cuanto a la selva del Darién, ha habido un aumento masivo en el número de personas que están cruzando esta parte del mundo y para tener una idea, en el año 2023, que cerró con 520.000 migrantes que cruzaron la selva, de ellos 120.000 fueron menores de edad. Entonces, preocupante este incremento en el flujo de menores migrantes a través de la región, David. Increíble que estos menores de estas edades vivan algo así. La verdad es que a mí me parece impresionante y más cuando de repente nos encontramos, y tú lo sabrás muy bien, Lorena, con estos casos de menores que dicen que vienen acompañados, pero realmente pues vienen con alguien que no tienen ni idea de quién es. Y les dijeron, pues tú nada más di que vas con él para que no, este, pues no te quiten o no te retiren o no te dejen solo. Pero bueno, sobre las causas, ¿qué nos puedes comentar, Lorena, sobre las causas de este tipo de desplazamientos? Sí, David, fíjate que en este reporte se identifican prácticamente cuatro causas entre las principales, ¿no? En primer lugar, se está situando el conflicto, la violencia y la inestabilidad política como importantes impulsores de la migración en la región. Los niños son especialmente vulnerables a la violencia en situaciones de inestabilidad en América Latina y el Caribe. De hecho, en países con altos índices de violencia, que tenemos varios en Latinoamérica, los niños pueden ser blancos de reclutamientos forzados por parte de grupos criminales o pandillas, y esto incrementa su riesgo de morir o de ser asesinados. Entonces también incentiva de alguna manera que sus propios papás, sus propios familiares les digan pues que salgan, ¿no?, de este contexto o que ellos tomen esta decisión de salir. El segundo factor es pues la pobreza y la falta de oportunidades económicas. Este sigue siendo un aspecto importante de la inmigración en la región y aquí los niños también pueden ser muy vulnerables a la pobreza porque la desnutrición y la falta de educación que se asocian a esta situación puede tener consecuencias a largo plazo para su salud. La toma de decisiones para emigrar, de hecho, suele estar muy influenciada por una percepción que existe a nivel pues de los niños y de los adolescentes de que en sus lugares de origen o donde residen, pues el futuro es bastante incierto. El tercer factor es la reunificación familiar. Los niños que viajan para reunirse con sus papás que emigraron anteriormente con miras a establecerse y facilitar así sus procesos de integración.
En otros casos, esto se puede deber también a que ya no hay quien se haga cargo de su cuidado en el país de origen. A veces los papás emigran primero, quedan los niños al cuidado de sus abuelitos, de sus abuelitas, pero a lo mejor estos enferman, a lo mejor ya no están, entonces no hay quien se haga cargo de ellos y esto puede actuar como un desencadenante para que al final los niños terminen emigrando o sus padres que están en el extranjero busquen la manera de traerlos a veces, pues lamentablemente con estos acompañantes o traficantes de personas o coyotes. El cuarto factor son los choques climáticos. Cada vez más el cambio climático está apareciendo como un factor que está impulsando estas decisiones migratorias y se prevé que el impacto del tema climático va a aumentar a lo largo del presente siglo. Puede causar pérdidas el aspecto climático pues en temas como las cosechas, las sequías, esto puede exacerbar la pobreza, limitar el acceso al agua potable, aumentar niveles de inseguridad alimentaria, malnutrición infantil en sí. Esto tiene afectaciones en la calidad de vida. Entonces ahí es un tema que también hay que tenerlo en cuenta, el aspecto climático que va a impulsar muchas de las migraciones. UNICEF de hecho advierte de que la situación no va a mejorar en este año 2024. Se calcula que 16.4 millones de menores de edad en Latinoamérica van a necesitar apoyo humanitario a causa de las crisis migratorias actuales y el desplazamiento forzado interno, la violencia y las necesidades humanitarias relacionadas con desastres naturales. Así que está puesto el radar sobre que este problema pues va a seguir incrementándose a lo largo de este año. Como también se ha visto en otros tipos de migración, sin duda, y de repente vemos estas películas que decíamos de ciencia ficción y que ahora entendemos por qué ahora les dicen que son de ficción especulativa, no de ciencia ficción, hablando específicamente del medio ambiente, ¿no? Los riesgos, Lorena, me imagino que hay especificidades que se pueden compartir con este sector poblacional. Sí, básicamente pues se identifican tres riesgos importantes asociados con estas movilidades que involucran niños. Uno tiene que ver pues con el contrabando, ¿no? Se ha documentado en distintos países de la región que hay pues un uso de contrabandistas o de traficantes de personas para poder realizar estas movilidades o en algún tramo de la ruta se suele requerir los servicios de estas personas. Incluso se suelen usar estos servicios para mover a niños que viajan sin compañía de familiares, lo cual los expone pues básicamente a abusos, a el que sean abandonados en áreas peligrosas, que puedan ser secuestrados, víctimas de extorsiones, de agresiones físicas, agresiones sexuales inclusive, tortura o muerte. Esto hace que la migración de menores de edad, que de por sí ya son vulnerables, se vuelva todavía más riesgosa. Este es el riesgo principal. El segundo riesgo, pues, es el de trata. Los niños de la región también corren el riesgo de ser víctimas de trata de personas y ha habido trabajos o estudios que han documentado sobre niños haitianos, por ejemplo, que han sido traficados para poder realizar trabajos forzados en sectores como la agricultura, así como en el trabajo sexual, comercial, el trabajo doméstico e incluso quedar en mendicidad callejera. Con mujeres y niñas venezolanas también se han recogido algunos datos en este sentido, aunque es bastante difícil cuantificar el impacto o el número pues de casos de este tipo por la escasa denuncia que hay o la divulgación por parte de las víctimas, ¿no? Que muchas veces pues, no saben dónde recurrir o prefieren no comentar de estos incidentes. Y el tercer riesgo pues básicamente es de detención. Si bien hay países como Panamá o México en donde por legislación o protocolos se prohíbe la detención de niños en procesos migratorios, se requiere trabajar más en no criminalizar la migración infantil. Al final, son niños, son menores de edad. Hay prácticas de detención en un gran número de lugares de niños en la frontera sur, por ejemplo, de Estados Unidos, lo cual ha sido muy criticado por organizaciones de defensa de derechos humanos por los impactos negativos que esto tiene en los menores de edad. Esto les genera pues algún tipo de trauma o algún tipo de sensación pues, de abandono, de inseguridad. Entonces, bueno, estos son aspectos que hay que cuidar, el no criminalizar estas migraciones de niños migrantes, David. Sin duda, no criminalizar la migración, mucho menos con menores. Lorena, muchas gracias como siempre. Antes de despedirnos, ¿cómo podemos cerrar el tema? ¿Qué tipo de conclusión podríamos ofrecer a manera de cierre?
Sí, David, pues básicamente en los estudios migratorios tener en cuenta que antes se solía abordar a los niños que participaban en las migraciones como meras extensiones de sus papás, es decir, se los solía ver como personas que acompañaban en este trayecto migratorio a sus papás. Hoy en día, sin embargo, es mucho mayor la tendencia a reconocer que los menores de edad en muchos casos están migrando con cierta capacidad de agencia, están ellos tomando propiamente la decisión de si migrar o si quedarse en algún lugar. O sea, hay un razonamiento detrás de esto, ya no son como muy dependientes también de adultos. Y esto implica que a nivel de políticas o programas de atención hay que considerar, pues, cómo se les puede procurar el acceso a derechos a estos menores, ¿no? Más allá de lo asistencial, ¿no? Como puede ser garantizarles el acceso a documentación, el acceso a identidad, el derecho a que puedan permanecer en un territorio, a acceder a educación, mecanismos también para evitar que aquellos menores que nacen en el extranjero puedan quedar en situación de apatridia, así como también el acceso a justicia. En sí, entonces, importante seguir documentando estas migraciones que están involucrando a menores de edad, dándoles voces también a ellos, conociendo sus propias motivaciones, directamente sus experiencias, para también dejar un poco de lado esta mirada adultocéntrica y ver cuáles son las necesidades que tienen de atención y los cuidados que ello amerita. Así que importante seguir documentando sobre este tema y tomar acciones para evitar que sean muy vulnerables estos menores migrantes. Gran tema, como siempre, con los Migranálisis. Lorena, muchísimas gracias. Un abrazo a la distancia y que tengas excelente miércoles. Buenos días. Buenos días, Beth. Muchas gracias y saludos a toda la audiencia. Gracias. Es la doctora Lorena Mena Iturralde, directora y cofundadora de Continente Móvil.